el programa de hoy, el Papa Francisco pide que en julio la Eucaristía se convierta en el centro de la vida de todo católico. La Iglesia de Nicaragua es la entidad con más credibilidad, según reciente encuesta nacional de CID Gallup. Desde España, por primera vez, un sucesor de Don Bosco será cardenal. Nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe admite errores en su manejo de un caso de abuso sexual en el clero. Hoy es la fiesta de San Benito, patrón de Europa y patrono de los monjes occidentales. Le contamos su vida. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no puede estar con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias en Nicaragua contándoles que una reciente encuesta de la empresa CID Gallup arrojó que la iglesia es la institución más confiable según casi la mitad de nicaragüenses consultados. Veamos con más precisión los resultados del sondeo de opinión. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Con un 48% de aprobación, la Iglesia Católica es la institución con más credibilidad para los nicaragüenses, según la última encuesta realizada por CID Gallup, consultora interdisciplinaria en desarrollo, contratada por el medio nicaragüense Confidencial. A la pregunta, ¿cree usted en lo que le dicen mucho, algo, poco o nada? La Iglesia Católica encabeza la encuesta, seguida por la Iglesia Evangélica con un 42% y medios de comunicación independientes con un 33%. La encuesta también revela que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del gobierno, obtuvo un 13% de aceptación. Además, el 56% de los nicaragüenses encuestados perciben un aumento en la corrupción en los últimos 6 meses. Este porcentaje incluye encuestados que se identificaron como simpatizantes del gobierno. La encuesta de CID Gallup se elaboró entre el 14 y 20 de junio de 2023. Fueron entrevistados alrededor de 823 nicaragüenses a través de llamadas a sus teléfonos celulares. La muestra está compuesta por un 53% de mujeres y un 48% de hombres. El 25% del total reside en Managua, la capital, y el 75% en el resto del país. A la pregunta ¿cuál es su opinión sobre las siguientes figuras públicas? Respecto a Daniel Ortega, el 54% calificó desfavorable. Sobre Rosario Murillo, el 49% la evaluó desfavorable. En cuanto a 4 excarcelados políticos desterrados por el dictador Ortega en febrero pasado, el 48% tuvo una opinión favorable sobre Félix Maradiaga. Cristiana Chamorro fue calificado con un 42% de opinión favorable. Finalmente, el 61% de nicaragüenses encuestados desaprueba la gestión presidencial de Daniel Ortega. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y ahora la información de la iglesia en España. En la Catedral de Santiago de Compostela, un hombre fue detenido el último viernes después de atacar con un objeto punzante a un sacerdote en el momento en que distribuía la Sagrada Comunión. Se trató del padre Elizardo Temperán Villaverde, canciller, secretario y prefecto de ceremonias de la catedral. El agresor de mediana edad fue detenido por la policía. El sacerdote agredido no tiene heridas de gravedad y ya se reincorporado a sus funciones, mientras que el atacante quedó a disposición judicial. Más noticias de la iglesia en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde España les damos cuenta de la designación de 3 españoles como nuevos cardenales que serán creados en el consistorio convocado por el Papa Francisco para el próximo mes de septiembre. Entre los 21 nuevos cardenales anunciados por el Papa Francisco se encuentran 3 españoles. El primero de ellos es el recientemente nombrado arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, que apenas 24 horas antes de conocerse la noticia tomaba posesión de la primera diócesis de España por número de fieles en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. En el momento de divulgarse el nombramiento, Monseñor Cobo se encontraba celebrando su primera misa como arzobispo en el pequeño pueblo de Aoslos, de 73 habitantes, el más pequeño de su jurisdicción. Según detalló al semanario de la archidiócesis Alfa y Omega, el nuevo purpurado de 58 años recibió la designación
perplejo. Esperaba que el Papa, como es tan atrevido, podría hacer que una sede no estuviera asimilada al cardenalato, y estaba convencido de que Madrid no tendría que ser siempre sede cardenalicia, detalló. El Papa Francisco también ha resuelto designar como cardenal al padre Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos, de 63 años. Se trata de la primera vez que un sucesor de Don Bosco recibe el encargo de ser un estrecho colaborador del Papa y asume la dignidad eclesiástica del cardenalato. El Papa conoce al padre Fernández desde hace años, cuando el español era superior de los salesianos en el sur de Argentina y el pontífice arzobispo de Buenos Aires. El tercer neocardenal, de origen español, es el obispo de Ajaccio, en la isla francesa de Córcega, Monseñor Francisco Javier Bustillo, natural de Pamplona. Monseñor Bustillo es miembro de los frailes menores conventuales y tomó posesión de la diócesis corsa en el año 2021. Tiene 54 años, por lo tanto, será elegible y elector en un futuro cónclave, al igual que los otros dos nuevos cardenales españoles. Por otra parte, el pasado viernes el Santo Padre dio a conocer la nómina de aquellos que participarán en el Sínodo de la Sinodalidad, entre ellos algunos españoles. En primer lugar, ratificó a los 3 miembros propuestos por la Conferencia Episcopal Española: el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa. Entre los asistentes al sínodo designados a iniciativa exclusiva del pontífice se encuentran el presidente de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Enrique Alarcón, el padre Luis Miguel Castillo, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Valencia, la laica Cristina Hinojés, que se define como teóloga feminista, y el padre Elías Rollón, vicario para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid. Como miembro del Consejo Ordinario asistirá también el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omeya. Dentro del capítulo de invitados especiales figura la coordinadora internacional de Acción Católica, Eva Fernández. A título de expertos, con voz pero sin voto, comparecerán la religiosa María Luisa Berzosa y los sacerdotes y catedráticos padre Eloy Bueno y padre José de San José Prisco. Además, estarán presentes en el sínodo otros españoles que o bien desempeñan su ministerio en la curia o bien representan a otras conferencias episcopales de América, África y Asia. En total serán 21 los hombres y mujeres provenientes de la Iglesia que peregrina en España que participarán en la cita sinodal. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. El domingo último, el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, elegido por el Papa Francisco como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, admitió que cometió errores en la forma en que manejó un caso de un sacerdote denunciado por abuso sexual de menores. Conozcamos los detalles. Una organización estadounidense llamada bishopaccountability.org mantiene un archivo online sobre abusos de la Iglesia Católica. Hace poco cuestionó el nombramiento del arzobispo argentino Monseñor Víctor Manuel Fernández como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al afirmar que se negó a creer las denuncias de menores que acusaron al padre Eduardo Lorenzo, sacerdote de la Arquidiócesis de La Plata, de haber abusado de ellos. Monseñor Fernández admite que cometió errores en la forma en que manejó el caso. Hoy, ciertamente, yo actuaría muy distinto, ¿no? Y ciertamente mi actuación fue insuficiente, eso está clarísimo, ¿no? Lo tengo absolutamente claro. Hoy tengo más experiencia y otros procedimientos, hoy sería todo distinto. El domingo último, tras celebrar una misa en la ciudad de La Plata, Monseñor Fernández dijo a Associated Press que si pudiera corregir algo, habría tratado a las víctimas con más cercanía y tomado medidas un poco antes. Porque fui esperando a ver cómo actuaba la justicia, qué hacía la fiscal, qué elementos objetivos nos llegaban, porque al principio llegaba todo solo por la prensa y había informaciones confusas, ¿no? Estos fueron los hechos. A fines de 2019, el padre Eduardo Lorenzo se suicidó en la sede de Cáritas en La Plata, horas después de saber que sería detenido. El hecho impidió el juicio para dilucidar su responsabilidad. Las acusaciones contra el padre Eduardo Lorenzo empezaron cuando los padrinos de un menor lo acusaron de abusos en 2008, pero la justicia argentina archivó la causa al no tener pruebas suficientes.
11 años después, el abogado Juan Pablo Gallego logró que se reabriera la causa penal y comenzó a representar a otros denunciantes mientras la justicia canónica investigaba. Monseñor Víctor Fernández era arzobispo de La Plata por entonces. Yo creo que es una reflexión muy tardía. Aparte, situémonos que estos errores que él admite ocurren a partir de 2019. A esa fecha ya había un camino muy importante, ya había casi 10 años de papado. Monseñor Víctor Fernández también fue cuestionado por proteger al padre Eduardo Lorenzo en la sede de Cáritas, haberse mostrado junto a él en fotografías de la página web del arzobispado y celebrar una misa en su nombre tras su suicidio, en la que afirmó que el cura había pasado por un gran momento de estrés. En particular, me tocó vivir que Fernández no fue lento, sino que trabajó rápido para de algún modo interferir en la investigación judicial. Ese sentimiento de ser un... Sobre las versiones de sus futuras funciones como prefecto para la doctrina de la fe, el arzobispo indicó que el Papa le dijo que se dedicara a la sección doctrinal o teológica y que confiara lo referente a los abusos de menores a la sección disciplinaria que cuenta con profesionales especializados. Aún en el nombramiento del Papa queda claro que eso lo va a trabajar la comisión con sus capacidades, con su profesionalismo, ¿no? Y que yo los voy a ayudar en lo que me pidan, pero no voy a estar inmiscuyéndome en estos casos. A partir de septiembre, el arzobispo Víctor Manuel Fernández será el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, una de cuyas áreas es gestionar las denuncias de abusos sexuales presentadas contra el clero. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nos vamos a Perú. Una parroquia en las alturas de este país necesita ayuda. Tome nota, veamos. Los feligreses de la parroquia Santiago Apóstol de Sandia, en los Andes del Perú, regresan la imagen de la Virgen al templo, luego de la procesión por las calles como acostumbran a hacerlo cada año. La parroquia de Sandia tiene grandes necesidades. Vengan conmigo y les mostraré cómo nos pueden ayudar. La parroquia Santiago Apóstol de Sandia, en el departamento de Puno, al sur de Perú, está a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar. La parroquia se encuentra al centro de la ciudad. Es el nuevo hogar del padre Joan López, joven sacerdote colombiano de misión en la Sierra Profunda del Perú. Bueno, tenemos una población que sí es por lo general católica y como en tantos otros lugares del Perú, digamos que las fiestas patronales es en donde gira toda la vida de piedad del pueblo, pero gente sencilla, humilde y con ese gran sentimiento religioso en su corazón. Sandia es una pequeña ciudad muy humilde. El padre Joan y otros sacerdotes se encargan de la necesidad espiritual de los fieles. Un terremoto dañó la infraestructura del templo y de la casa de las misioneras. Están buscando ayuda para repararlos. Como pueden ver en la parte de atrás, tenemos una gran necesidad. El año pasado, en el mes de mayo, Perú fue sacudido por un terremoto muy fuerte y en esta zona de la selva donde me encuentro yo, que es Sandia, la repercusión fue notoria, tanto que tuvimos que derrumbar la casa de las misioneras y comenzar a construir una casa nueva, pero como pueden ver nos hemos quedado a mitad. Pero nuestro deseo no solamente es construir la casa de las misioneras, sino también llevar a cabo un ambicioso plan que está cargado de caridad y es dar de comer a los necesitados. En esta zona de aquí hay muchísimos ancianos abandonados y nuestro gran deseo es poder construir un comedor parroquial, aulas para los niños, también una pequeña cancha de vóley para las niñas. Dado en esta zona de aquí abunda muchísimo, pero de verdad muchísimo, el abandono. Esta es la antigua casa de las misioneras, quedó a medio construir y ahora también quieren que una parte sea un comedor para los necesitados. Otro de nuestros grandes deseos, pero que es el plan más ambicioso, es construir una iglesia nueva. Pero digamos que ahorita nos estamos centrando primeramente en el hermano necesitado, que es la expresión más sensible, más tangible, más audible de la necesidad de Dios. Para ayudar al padre Joan a llevar a cabo este proyecto, puede escribir al número +51 984 335 600 o al correo ayudarasandia@gmail.com.
Hacemos una pausa y al volver, el Papa Francisco pide que en julio la Eucaristía se convierta en el centro de la vida de todo católico. Además, hoy es la fiesta de San Benito, patrón de Europa y patrono de los monjes occidentales. Le contamos su vida. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nos vamos a India. Al menos 22 muertos van dejando las intensas lluvias al norte del país que empezaron a inicios de esta semana. Más de 500.000 de personas fueron afectadas por las inundaciones que las lluvias están causando. Las propiedades de la iglesia en Solan y Kuyu Manali sufrieron grandes daños. Ambas pertenecen a la diócesis de Simla Chandigarh. El obispo Monseñor Ignacios Mascareñas dijo a la Unión de Noticias Católicas de Asia que dio instrucciones a todas sus instituciones, centros de servicios sociales y centros médicos para que estén abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar a los necesitados. La diócesis se comprometió a proporcionar alimentos, medicinas y refugio. Seguimos con noticias de la iglesia en Jerusalén. Ayer 10 de julio, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, visitó con una delegación la parroquia latina del Santo Redentor en Jenin, luego del atentado militar israelí sobre esta ciudad a inicios de junio. La parroquia quedó gravemente dañada. Se produjo una gran explosión cerca del edificio de la iglesia que causó la ruptura de las ventanas del templo, la destrucción de la fuente eléctrica, así como daños en la pintura interior y exterior del edificio. El patriarca latino condenó la violencia y exigió un alto al fuego. Jenin queda al noreste de Cisjordania. Palestina e Israel reclaman que les pertenece. Se sospecha que esta ciudad alberga terroristas de diversas facciones. La ofensiva militar tenía como objetivo sacar a los terroristas. Sin embargo, dejó muchos daños materiales, alrededor de 10 muertos y más de 100 heridos. El padre Lavib Daves, párroco de Jenin, cuenta las consecuencias de la operación militar en la parroquia, grave circunstancia en la que, sin embargo, el altar quedó intacto. Escuchemos. Ayer nuestros jóvenes vinieron y limpiaron todo lo que pudieron. Pero por supuesto, los daños no se pueden arreglar solo con una limpieza. Como pueden ver, hace falta trabajo técnico, como también pintar las paredes y el techo. Que yo sepa, aquí no se ha producido ningún daño humanitario. Tal vez en las calles, pero entre los muros de la iglesia, ninguna alma humana resultó herida por la explosión. Afortunadamente, todo está bien por ese lado, pero en términos de daños físicos, la propiedad de la iglesia fue definitivamente dañada. Daños en la electricidad y las ventanas se hicieron añicos. La explosión fue aparentemente grande. Al día siguiente de la explosión, me dirigí a la iglesia para rezar, pero al llegar vi los daños infligidos al edificio y no pude rezar. Inmediatamente me puse en contacto con los responsables y me pidieron que les documentara los daños, así que tomé algunas fotos y se las envié. Actualmente estamos trabajando en la reparación de los daños para ayudar a que el edificio de la iglesia vuelva a su forma original. Actualmente estoy dentro de los muros de la iglesia. Se ve un poco mejor que antes, ya que los jóvenes hicieron un gran trabajo limpiando los cristales rotos. Un gran número de jóvenes participaron en la limpieza. Que Dios les bendiga. Al menos ahora podemos rezar en la iglesia. Pusimos esta cubierta en las ventanas como un arreglo temporal hasta que terminamos de reparar el resto del edificio. Hoy es el primer día de oración de la iglesia después del incidente, todo gracias a la limpieza. Pedimos a Dios que traiga la paz a esta tierra porque la necesita desesperadamente. Hay que proteger los derechos humanos para que los seres humanos vivan una vida respetuosa. Antes, cuando entré en la iglesia, no presté atención al techo, pero ahora puedo ver que hay rastros de 3 balas que han penetrado en el techo de la iglesia. Además, en el patio de la iglesia encontré una bala que recogí como prueba de lo que realmente ocurrió aquí, por si alguien pregunta. Rezamos para que la paz se manifieste en esta tierra. El Papa Francisco pide que en julio la Eucaristía se convierta en el centro de la vida de todo católico. Veamos. Si al salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía
es la presencia de Jesús, es profundamente transformadora. Jesús viene y te tiene que transformar. En ella es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros, nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado, al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como Él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Cada 11 de julio la Iglesia Católica celebra a San Benito de Nurcia, fundador del Monacato Occidental y patrono de Europa. También se le conoce como San Benito Abad. El padre Vinesh Katakadayil, párroco de San Benito de San Juan de Lurigancho, Lima, nos cuenta más de este gran santo. El santo San Benito es un santo que nació en Italia, en Nurcia, en el año 480. Y él es el patriarca de la vida monástica. Y es bien conocido por su regla. Él escribió una regla para los religiosos y está bien conocido también con su lema, ora et labora, la oración y el trabajo. San Benito, cuando tuvo 20 años, él está yendo a vivir en una cueva y 3 años ha vivido allí y después junto con unos religiosos. Ellos le escogieron como el superior general, pero San Benito era tan estricto con la regla y algunos no están quedando molestos y no quería su presencia. Por eso están echando veneno en su bebida y San Benito siempre bendecía la copa antes de tomar y igual, ¿no? Ese día también hecho la bendición, cuando ha hecho la bendición ha quedado en pedazos la copa. San Benito siempre daba consejos a muchas personas y también como director espiritual de muchas personas. Y también usaba la cruz para echar, ¿no?, demonios de diferentes personas. Bueno, la cruz de San Benito es tan conocido porque en el siglo, si no me equivoco, 17 en Alemania, algunos querían entrar en un convento y no han podido. Y este convento estaba bien protegido por la cruz y están encontrando cruz de San Benito. Y bueno, desde ahí no está tan conocido como un sacramental para el exorcismo. En sintonía con la invitación del Papa, que quiere que la Eucaristía sea el centro de nuestro corazón en este mes de julio, el coro juvenil del Ejército Blanco desde Cusco presenta su nueva canción Pan de Vida. Hasta mañana.